Bien, hermanos, yo les pido por favor que abran sus Biblias en Marcos capítulo 11. Digo así, Marcos subrayado, porque varios hermanos me habían preguntado: ¿y cuándo vamos a volver a Marcos? Hoy. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 20 al 26. Dice así la palabra del Señor: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, no a Pedro, a todos: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. A mediados de los años 60 comenzó una serie de ciencia ficción titulada El túnel del tiempo. ¿Te acuerdas? ¿O no quieres dejar ver que te acuerdas? El túnel del tiempo. Unos científicos podían viajar a través del tiempo para llegar al pasado. Bueno, si nosotros pudiéramos tomar ese túnel y llegar al momento en que Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, y nunca hubiéramos leído el relato de los evangelios, probablemente habríamos llegado a la conclusión de que Israel estaba experimentando un avivamiento religioso. Miles de peregrinos habían venido de todas partes para la fiesta de la Pascua. Se calcula que unas 2 millones de personas se congregaban en Jerusalén en esos días. Y cuando apareció Jesús por las puertas de la ciudad, montado en un pollino de asna, recibió una bienvenida impresionante. Muchos tendían los mantos y palmas en el camino y decían a gran voz: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. De manera que estos judíos estaban en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas, exaltando a la persona correcta. Todo parecía indicar que en Israel había vida espiritual, vida vibrante espiritualmente hablando. Ahora, los que han leído los evangelios saben que eso no es así. Mucha de esa gente que aclamó a Jesús el domingo de Ramos pidió a gritos el Viernes Santo que fuera crucificado, 5 días más tarde. De manera que toda esa supuesta adoración, toda esa supuesta algarabía no era más que una fachada sin sustancia. Y Cristo lo sabía. Él sabía que todas esas exclamaciones de alabanza, todo ese fervor religioso no concordaba con la realidad de sus corazones. De hecho, Lucas nos dice en el relato paralelo que en ese momento Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró, no se alegró. Lloró sobre Jerusalén. Lloró por la incredulidad, por la dureza de corazón de su pueblo. Lloró porque él sabía lo que ellos iban a padecer por haber rechazado a su Mesías. Es en ese estado de ánimo que Jesús en la noche se retira con sus discípulos a Betania, una ciudad que quedaba a unos 3 kilómetros, probablemente para pasar la noche en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro.
Pero el lunes en la mañana regresan a Jerusalén. Y Marcos nos dice en el versículo 13 que se topan con una higuera llena de hojas. Estoy haciendo todo este recuento porque hace mucho que predicamos de este pasaje. De lejos esta higuera parecía una planta saludable, un follaje abundante, pero cuando se acercan se dan cuenta que no tiene fruto y Jesús la maldice. Vean el versículo 14. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Como vimos en nuestro último mensaje hace unos meses atrás, esta no fue una reacción airada de parte de Cristo, simplemente era una lección profética que los discípulos iban a entender más tarde. En el Antiguo Testamento, la higuera era usada simbólicamente para referirse a la nación de Israel. Una higuera llena de frutos era una señal de la bendición divina. Una higuera estéril era una señal del juicio de Dios. De manera, mis hermanos, que al maldecir esta higuera, Jesús estaba anunciando que el juicio de Dios era inminente. De hecho, 40 años más tarde, el templo fue destruido por completo y 60 años después, los judíos serían expulsados de Palestina y esparcidos por el mundo entero. Es en ese contexto que ocurre lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy a partir del versículo 20. Cuando Jesús y los discípulos regresan al día siguiente, y recuerden que estamos en la semana de la pasión, la semana que celebramos hace una semana atrás. Cuando regresan al día siguiente, se topan de nuevo con la higuera que Jesús maldijo el día anterior. Dice en el versículo 20: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En el pasaje paralelo, en Mateo capítulo 21, versículo 20, dice que los discípulos le preguntaron al Señor, y esta pregunta es importante: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Ahora, esta pregunta no es, Señor, explícanos cuál es el proceso a través del cual un árbol de higuera se puede secar tan rápido. No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cómo es que opera ese poder? ¿Cómo es que opera ese poder para que ocurra algo tan extraordinario? Lo que debería ocurrir por meses y un largo tiempo, tú lo hiciste en un instante. ¿Cómo es que ese poder de Dios entra en acción? Esa es la pregunta. Y el Señor aprovecha para hablar de la fe y de la oración. Le dice en el versículo 23: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Y luego sigue hablando acerca de la oración en el versículo 24. Era sumamente importante que el Señor les hablara de este tema en este momento tan crítico de su ministerio. Hasta este momento los discípulos habían estado físicamente con Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el Dios encarnado. Ellos estaban delante de Dios físicamente todo el tiempo, y Él suplía todo lo que ellos necesitaban. Les faltaba sabiduría, ahí estaba Jesús. Estaban a punto de morir ahogados en el mar de Galilea, ahí estaba Jesús para calmar el mar en tempestad. No tenían comida, estaban en el desierto con más de 5,000 personas, no hay problema, ahí estaba Jesús, que puede alimentar 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Podemos decir que durante esos 3 años y medio que ellos estuvieron con Jesús, la oración dejó de ser una necesidad para ellos. Pero todo estaba a punto de cambiar en unos pocos días. El Señor iba a morir, resucitar, ascender a los cielos, y a partir de ese momento la oración iba a ser para ellos lo mismo
que para todos nosotros una parte vital de nuestra vida cristiana. Ellos necesitaban entender, y nosotros también, esa conexión entre la fe, la oración y el poder de Dios. Y es precisamente acerca de eso que trata este pasaje. Vean una vez más el versículo 22. Los discípulos preguntan: ¿cómo fue que la higuera se secó? Y Jesús les responde: tened fe en Dios. Yo no sé qué es más sorprendente, si lo de la higuera o la respuesta de Jesús. Tened fe en Dios. Y ahí la clave para entender el problema de la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos no tenían fe en Dios. Ellos tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían sus fiestas religiosas que guardaban con mucho celo. Perdón. Tenían todos sus rituales, todas sus ceremonias, pero no tenían fe en Dios. Escondían su falta de fe en un manto de religiosidad. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es exactamente lo mismo que ocurre en el día de hoy en muchos lugares. No tenemos que tomar el túnel del tiempo para ver una escena similar a la que vio Jesús en Israel hace 2000 años. No, tú no tienes que irte al pasado. Puedes verlo en el presente. Iglesias repletas cada domingo con personas que parecen estar experimentando un sorprendente avivamiento religioso. Si evaluamos la salud espiritual de esas iglesias por la cantidad de personas que se congregan, por las descargas emocionales que se experimentan en sus cultos, tenemos que llegar a la conclusión de que algo grandioso está ocurriendo ahí. Pero no necesariamente. No necesariamente. Una iglesia no está viva y saludable porque vaya mucha gente, o porque sus servicios de adoración sean muy emotivos. No, si Cristo y el Evangelio perdón, mis hermanos, si Cristo y el Evangelio no están siendo predicados fielmente en esas iglesias, si nosotros no vemos una transformación genuina en sus miembros, si la vida que viven sus miembros el domingo no concuerda con la que viven el lunes, eso es una fachada. Eso es una fachada. Y por favor, mis hermanos, no me malentiendan. El problema no está en el tamaño de la iglesia. Ojalá que en poco tiempo este local nos quede pequeño. ¿Saben qué bueno sería que en poco tiempo nosotros tengamos que decirle a hermanos de nuestra iglesia que se vayan de aquí a fundar otras iglesias? En la capital hay mucha gente que no quiere ni pensar salir de esta iglesia. No va a haber el momento en que nosotros no vamos a seguir agrandando este local. Qué bueno sería si ya no cabemos más y tenemos que decir: por favor, queremos que 25 familias se vayan a tal lugar de la capital para abrir otra iglesia, o para abrir otra iglesia en otro lugar de la isla. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros tuviéramos este local empaquetado de personas. No, el problema no está en el tamaño. Tampoco es un problema el hecho de que los hermanos experimenten una gama muy variada de emociones durante el culto de adoración. No, yo disfruto, y ustedes lo saben, yo disfruto las expresiones genuinas de emoción que se manifiestan en nuestros cultos. Y de hecho, aún me gustaría que pudiéramos experimentar un sentido cada vez más profundo de adoración, de reverencia, de alegría, de gozo, aún de tristeza por nuestros pecados, ante la gloria y la majestad de nuestro Dios, ante la hermosura de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.
Pero mis hermanos, no podemos perder de vista la realidad de que el fervor religioso puede ser falsificado. El fervor religioso puede ser falsificado. La clave no está en el nivel de tu emocionómetro. Esa no es la clave. La clave está en la realidad de tu fe y en los frutos que produce tu fe. Tened fe en Dios. ¿Ustedes quieren ver el poder de Dios operando de una manera sorprendente? Tened fe en Dios. No en ti mismo. Hay mucha gente que tiene fe en sí mismo. Pero la fe en Dios es exactamente lo opuesto. Es abandonar toda confianza en ti, en tu propia decencia, en tus propias capacidades, en tus propios logros, y confiar, descansar únicamente en Él. En otras palabras, mis amados hermanos, tener fe en Dios es tener fe en Dios y en nadie más. Tampoco se trata de tener fe en la fe. Y eso es un error muy común. ¿Han oído ustedes el dicho de que la fe mueve montañas? La fe mueve montañas. Piensa positivo. Como leí en una página de internet en estos días, cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad. Wow. Piensa positivo. La fe mueve montañas. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. La fe no hace nada. La fe no puede hacer absolutamente nada a menos que descanse en el objeto correcto, porque la fe en sí misma por sí sola no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. Por eso el Señor nos está diciendo aquí: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y es interesante notar que el verbo aquí tener está en imperativo. Y ¿sabe lo que eso significa? Que esto no es una sugerencia, esto no es una opción, esto es un mandamiento, es una orden. El hecho de no tener fe en Dios es una afrenta contra Él. Es un pecado no tener fe en Dios. Porque Él ha revelado a través de su creación y a través de su palabra que Él es un Dios confiable. Ahora, ¿qué significa en la práctica tener fe en Dios? Escuchen esto, hermanos, con cuidado, porque cada palabra que voy a decir importa. ¿Qué significa tener fe en Dios en la práctica? Es descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Es descansar confiadamente, voy a cambiar el orden, en su fidelidad, en su poder, en su amor y en su sabiduría. En otras palabras, es confiar en el hecho incontrovertible de que nuestro Dios es fiel a sus promesas, tiene el poder de cumplirlas, en su amor y en su bondad está inclinado a hacernos bien, y en su sabiduría Él sabe perfectamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Tened fe en Dios. Es por eso que la palabra de Dios ocupa un lugar central en la fe. Creerle a Dios es creerle a su palabra. Es creer que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Una fe sin Biblia es una fe vacía. Porque la fe necesita el contenido de la revelación de Dios. Cuando tú dices creer en una persona, lo que tú estás diciendo en realidad es que tú confías en lo que Él dice y en su buena voluntad para contigo. ¿No es así?
Entonces yo confío en esa persona. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que tú confías en lo que él dice y que tú confías en su buena voluntad para contigo. Esa persona te ha demostrado que él no habla por hablar. Él te ha demostrado que él cumple lo que promete. Pues lo mismo, mis hermanos, es en el caso de Dios, solo que en un grado infinitamente mayor, porque él no solo es fiel a lo que él promete y ama a los suyos con amor eterno, sino que nada ni nadie puede impedir que él lleve a cabo lo que él decidió llevar a cabo. Porque yo puedo ser una persona honesta y puedo prometerte algo con toda sinceridad y no poder cumplirlo. Porque hay cosas que no están en mi poder, hay cosas que no están en mi control. Pero ese Dios que promete no solo es fiel, Él tiene el control de la cosa más pequeña y de la cosa más grande. Nuestro Dios es confiable. Porque Él es todopoderoso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De allí viene mi socorro. Ninguna cosa será imposible para Dios, le dijo Gabriel a María en Lucas capítulo 1, versículo 37. Por otra parte, la fe en Dios, la verdadera fe en Dios está íntimamente ligada a la fe en Cristo como el Salvador de los pecadores, porque esa es la gran promesa de Dios en su palabra, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Y es a partir de esa promesa, es a partir de esa salvación que todas las promesas de Dios son sí y amén para ti. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:20. Desconectados de Cristo, tú no tienes ningún derecho a ampararte en las promesas de Dios, pero en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Así que tener fe en Dios es tener fe en Cristo. Cristo mismo dijo en Juan capítulo 5 versículo 23 que el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. No se puede creer en Dios sin creer en Cristo. De hecho, no creer en Cristo, dice Juan, es una afrenta contra Dios, porque tú estás haciendo a Dios mentiroso. De manera, mis hermanos, que creer en Dios es creer en su carácter, es creer en su poder, es creer en su palabra, es creer en el Evangelio. ¿Y cómo se manifiesta esa fe en la vida del creyente? Aquí viene la respuesta de Jesús. Acercándote a Él con la plena confianza de que Él es capaz de hacer lo imposible. Acercándote a Él con la plena certeza de que Él es capaz de hacer lo imposible. Versículo 23. En verdad os digo, y siempre que Jesús introduce una oración con esa cláusula, está diciendo lo que voy a decir es importante. Alguien dirá, pastor, pero todo lo que Jesús dijo es importante. Sí, pero hay algunas verdades que son más vitales que otras. Y esta es vital. Esta es una de esas enseñanzas del Señor a las que debemos prestar mucha atención. En verdad os digo, cualquiera. Wow. Cualquiera. O sea, esto no es para una élite super espiritual de la iglesia. No. Cualquiera. Te incluye a ti, mi hermano, si tú eres un cristiano. Cualquiera. Hasta yo, pastor, que soy tan débil. Cualquiera. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, si no crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les decía que la respuesta de Jesús es más sorprendente que lo de la higuera. Cualquiera. Porque el poder no está en nosotros, sino en Dios. Y ese poder, dice Cristo,
está disponible para cualquiera que cree. ¿Tú oíste eso? Para cualquiera que cree, sin dudar. Ahí está la clave, dice Cristo, y no duda en su corazón. La clave está en no dudar del poder de Dios. Es creer que Él es capaz de hacer lo que para nosotros es completamente imposible, que una montaña sea quitada de donde está y sea arrojada al mar, y obviamente el sujeto implícito allí es Dios. Es que Dios quite la montaña y que Dios la arroje al mar, solo porque una persona lo pida. Es imposible de que ocurra, pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, si lo pide sin dudar. No como esa niña que cuando sus padres le leyeron en el devocional ese texto, dijo: lo voy a poner a prueba mañana. Y había una montaña que se veía desde su habitación, y ella dijo: Señor, yo quiero que mañana esa montaña no esté ahí. Esperó tempranito, se levantó bien emocionada, abrió la ventana y por supuesto ahí estaba la montaña. Dice: yo sabía que no se iba a mover. No, es Cristo dice, y no duda. Ahora, hermanos, esto es un lenguaje hiperbólico. Obviamente es un lenguaje hiperbólico. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento alguna vez le pidió a Dios que moviera una montaña de su lugar. De hecho, ni siquiera Cristo pidió eso nunca, ni los apóstoles. Lo que Jesús está diciendo aquí, esto es una forma de hablar entre los judíos en aquellos días. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la verdadera fe se acerca a Dios creyendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Él es capaz de hacer lo que nadie puede hacer. En un momento vamos a ver que esto no es una carta blanca para pedirle a Dios todo lo que se nos antoje. Pero no hemos llegado ahí. El punto es que la verdadera fe no tiene un conflicto interno entre lo que yo digo con mi boca y lo que yo creo con mi corazón. Ese es el hombre de doble ánimo del que habla Santiago, que es como las ondas del mar. No. Yo no le estoy diciendo algo a Dios, pidiéndole algo difícil, pensando en mi corazón que a final de cuentas Él es incapaz de hacerlo. No, mis hermanos, como dice Andrew Murray, tenemos un Dios que se deleita en imposibilidades. Y John Newton decía: tenemos un Dios al que nadie le puede pedir demasiado. Qué bueno eso, ustedes se imaginan. Nosotros tenemos a un Dios al que nadie puede pedirle demasiado. Él es el creador de los cielos y la tierra. Dios simplemente dijo: sea la luz, salga el universo, sean las estrellas, los planetas. Ese es tu Dios. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, en 6 días. Y lo hizo en 6 días para darnos un patrón, porque lo hubiera podido hacer en un segundo. Y dice Job: y eso, que eso es nada más el susurro de su voz, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? O sea, todo lo que tú ves fue que Dios dijo que sea y fue hecho. Si Él hubiera tronado, yo te voy a imaginar. Versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. El Señor está conectando aquí la fe con la oración. La verdadera fe nos mueve a orar. La verdadera fe nos mueve a venir a Dios con nuestras peticiones, confiando en su poder y confiando en su sabiduría. Es decir, no solo en que Él es capaz de hacerlo, sino que Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, si conviene hacerlo. La oración es la expresión de la fe que procura la gloria de Dios, porque cuando tú oras, tú estás mostrando que esas cosas que pedimos, que son imposibles, si suceden, no sucedieron porque sí,
sino porque tú se las pediste a Dios. De esa manera Dios se glorifica cuando Él responde a nuestro clamor. No tenéis porque no pedís, dice Santiago 4:2. Mis hermanos, Dios actúa a través de medios y Él escogió la oración como el medio de expresión de la fe para que su reino avance. Ahora, no olviden el contexto, mis hermanos, no olviden el contexto, porque muchas locuras se han dicho de ese texto por olvidar el contexto. Los discípulos en ese momento necesitaban entender eso, porque Cristo iba a entregarles en pocos días la encomienda de que llevaran este evangelio hasta lo último de la tierra, a pesar de toda la oposición que ellos iban a tener que enfrentar, primero de parte de los judíos, luego de parte de los romanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podían ellos llevar a cabo una tarea tan extraordinaria creyendo, orando y predicando? Lean el libro de los Hechos y verán que eso es lo que encontramos una y otra vez. El avance del evangelio en medio de mucha hostilidad, en medio de mucha oposición, orando y predicando la palabra. Orando y predicando. Mis hermanos, no tengan temor cuando ustedes vean el avance del secularismo. No teman por el avance del neopaganismo en nuestra sociedad. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que debemos orar con fe y predicar el evangelio. Orar con fe y predicar el evangelio. ¿Qué le dice Dios al Mesías en el Salmo 2? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ustedes se imaginan, Dios el Padre le está diciendo a Dios el Hijo en su calidad de Mesías: las naciones serán tuyas, yo te las voy a dar como herencia, pero te las voy a dar en el contexto de la oración. Pídeme. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Mis hermanos, al final de los tiempos habrá gente de toda tribu, lengua y nación alabando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Pero todo eso va a ocurrir en el contexto de la oración. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú anhelas la expansión del reino de Dios? ¿Es el deseo de tu corazón que más y más personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él sea cada vez más ampliamente alabado, servido, amado, adorado en este mundo? ¿Tú anhelas eso? Entonces, mi hermano, debes orar y debes predicar. Porque Dios ha conectado el avance de su reino con la oración y la predicación del evangelio. Por eso es tan importante el culto de oración entre semana. Cuando el pueblo de Dios ora, cosas extraordinarias ocurren, mis hermanos. Montañas de pecado y de incredulidad son removidas cuando la iglesia ora. Ahora es importante hacer una aclaración aquí, porque este es uno de los versículos favoritos del movimiento Proclama y Reclama, que se ha hecho tan popular en estos días, como si el mero hecho de yo decir algo con mis palabras hará que ocurra. Conocí hace unos años a la esposa de un pastor, lamentablemente, que ella tomó literal: todo lo que pisara de la planta de tu pie será tuyo. Una promesa que Dios le dio a Israel. Pero no, ella llegaba a una casa y decía: esto es mío. Y eso me lo dijo ella, yo no estoy inventando, no es una ilustración, eso me lo dijo ella a mí. Mis hermanos, lo primero que yo debo decir es que este no es el único texto de la Biblia que habla de la oración. Este no es el único texto de la Biblia que habla de la oración. Nosotros cometemos muchas locuras cuando sacamos un texto del contexto bíblico. Y eso es lo que está haciendo mucha gente en el día de hoy. En el texto de Santiago que citamos hace un momento, Santiago capítulo 4, dice que algunos no tienen lo que desean porque no lo piden, pero luego añade en el versículo 3 que otro pide y tampoco lo obtienen porque piden mal.
Piden mal para gastar en sus deleites, no para la gloria de Dios. Y Juan dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. La oración no es un intento de torcer la voluntad de Dios. No, mis hermanos, es un medio a través del cual nosotros nos sintonizamos con la voluntad de Dios. Sintonizamos nuestra voluntad con la suya a través de la oración. Es lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 13. Todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, yo lo haré. Todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Y eso qué significa? John MacArthur dice: todo lo que sea consistente con mi persona, consistente con mis propósitos, consistente con mi plan y consistente con mi reino. Eso es orar en mi nombre. Es lo que Cristo habría pedido si estuviera en tu lugar. Miren, mis hermanos, el creyente que conoce las promesas de Dios revelada en su palabra y anhela su gloria y la expansión de su reino, él va a orar en sintonía con el corazón de Dios. Porque él conoce su voluntad. Porque él desea que su voluntad prevalezca por encima de todo. Pero hay algo más que debemos tomar en cuenta al leer este texto en su contexto. El Señor dice a sus discípulos en el versículo 22 que ellos deben tener fe en Dios, no en la oración. Y esta es una distinción extremadamente importante. La persona que tiene fe en la oración es la que piensa que por el hecho de orar las cosas van a suceder como él quiere. La persona que tiene fe en Dios cree que Él es poderoso para hacer lo imposible, pero confía también en que en su sabiduría Él sabrá lo que es mejor. Cuando un creyente le ora a Dios, está dejando el asunto en sus manos, sabiendo que Él siempre responde nuestras peticiones. A veces dice que sí, a veces dice que no. A veces dice que te esperes un poco más. Y a veces te responde realmente lo que tú pediste, pero no como tú querías. Pero te respondió lo que tú pediste. ¿Saben que el hecho de que al orar nosotros no sabemos con certeza cómo Dios va a responder esa oración no es dudar de Dios? Es descansar en Él. Y yo digo eso porque cuando yo era nuevo creyente, yo leí un libro que me hizo mucho daño. Creo que se titulaba El poder de la oración eficaz. Y cuando yo leí ese libro con meses de convertido, hay una cosa que decía ese libro que me hizo mucho daño. El autor del libro decía que nunca un creyente debe decirle a Dios en oración: Señor, si es tu voluntad. Porque si decimos eso, ya estamos dudando de que Dios va a hacer lo que yo quiero que Él haga. Pero hermanos, eso no es dudar. Eso fue lo que Jesús le dijo al Señor en el huerto de Getsemaní. No, eso no es dudar, eso es descansar en la soberanía de un Dios que sabe lo que a mí me conviene. Hay una historia en el capítulo 3 del libro de Daniel que ilustra esto de una forma muy dramática. El rey Nabucodonosor hizo una enorme estatua de oro y emitió el decreto de que todos debían adorarla o de lo contrario serían arrojados en un horno de fuego ardiente. Los tres amigos de Daniel, que eran hombres fieles a Dios, Sadrach, Mesac y Abednego, rehúsan postrarse ante la estatua, son llevados delante del rey. El rey les da otra oportunidad, les dice que se están dispuestos a recapacitar y postrarse ante la estatua, porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Uy, qué arrogante. ¿Saben cómo le respondieron los amigos de Daniel?
No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Fíjense, ellos creían que Dios era capaz de hacer lo imposible. Y de hecho, Dios hizo lo imposible, porque los amigos de Daniel fueron arrojados en el horno de fuego y no se quemaron. Ni una hebra de la ropa se quemó. No lían a chamuscados, nada. Así que Dios hizo lo imposible, y ellos sabían que Dios era capaz de hacer lo imposible, pero ellos tenían una buena teología del sufrimiento. Le decía a Gloria en estos días, óyeme, qué importante es tener una buena teología del sufrimiento. Ellos sabían que Dios podía tener otro plan, y ellos confiaban plenamente en la sabiduría de Dios, aunque eso le costara la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nunca ha prometido librar a su pueblo de las aflicciones, de las enfermedades, de los problemas. Dios no ha prometido eso. Hablaba hace unas semanas atrás con una persona que está en una de estas iglesias de reclama, proclama. Me dijo, oye, me tengo una sinusitis terrible. Yo padezco de eso también, le dije. Pero ya yo le reclamé a Dios que me quitara la sinusitis. Yo le dije, mira, déjame decirte algo, mejor ve al médico. Ora y ve al médico. Dios puede quitarte la sinusitis así, te la puede quitar. Pero Dios también lo hace a través de medios. Y el hecho de que tú lo reclames no quiere decir que ya está sana. La última vez que estuve en ese lugar, porque es fuera del país, pregunté cómo estaba ella y me dice, bastante mal. Dios no ha prometido eso. Lo que Él sí ha prometido, obviamente Dios puede sanar milagrosamente, yo no estoy negando eso. Lo que yo estoy diciendo es, Dios no ha prometido sanar milagrosamente a todo el mundo. Pero Dios sí ha prometido preservar nuestras almas en medio de la aflicción. Dios sí ha prometido preservar y fortalecer nuestra fe en medio de la aflicción. Esa es la enseñanza de Pablo en los últimos versículos de Romanos 8. Algunos leen el versículo 37, ¿verdad? Y aislado de su contexto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero ¿qué es lo que ese texto dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Que los creyentes pasan por todas esas experiencias, pero ninguna de ellas puede separarnos del amor de Cristo. Como está escrito, y ahora Pablo dice, cita el Antiguo Testamento, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, los creyentes pueden experimentar cualquiera de esas circunstancias difíciles, pero Dios preservará nuestra fe para que no nos alejemos de Él. Y lo que es todavía más precioso, Él usará todas esas dificultades para cumplir el propósito para el cual nos salvó. ¿Y cuál es ese propósito? Hacernos cada vez más conformes a la imagen de su Hijo. Hacernos como Jesús. Y hacernos como Jesús es mejor que estar sano. Claro, yo preferiría que me haga como Jesús sano. Y podemos pedirle eso a Dios. Pero Él cumplirá su propósito como a Él le parezca conveniente. Así que no podemos aislar Marcos 11 del resto de las enseñanzas de la Biblia con respecto a la oración. Imagínate una hermana con problemas matrimoniales. Su esposo es inconverso.
le está dando mucha dificultad. Y ella le ora a Dios y le pide al Señor que convierta a su esposo. Pero pasan los años y el esposo no se convierte. ¿Saben cuál es el punto aquí? Que ella debe pedirle a Dios que convierta a su marido, creyendo que de verdad Dios tiene poder para convertirlo, pero creyendo también que Dios es capaz de en el interín remover las montañas de amargura, de descontento que hay en el corazón de ella por tener un esposo así. Dios es capaz de remover cualquier montaña, y Él va a remover la montaña que Él crea que tú necesitas que sea removida. Y tú le oras creyendo eso. Me fascina como lo dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19. Dice: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú oíste eso? Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Saben que todo ese movimiento de proclama, reclama y yo no sé cuánta cosa más es sumamente peligroso? Primero, eso es casi brujería, y lo digo francamente, eso es casi brujería. Pero aparte de que casi brujería, ese movimiento crea mucha confusión y mucha frustración. Porque por ahí hay un montón de personas que han reclamado y han proclamado y han dicho 10,000 cosas y no ha pasado lo que quieren, y terminan dejando de tener fe en Dios, simplemente porque quieren que Dios haga una cosa que Él nunca prometió. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Pero hay algo más que el Señor dice en nuestro texto, y ya veo que el tiempo se fue, así que lo veremos mucho más brevemente. Y es que la verdadera fe nace de un corazón que ha sido hecho partícipe de la gracia perdonadora de Dios. Nota lo que dice el versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Y ahora toma el final del Padre Nuestro y dice: pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Alguien puede pensar que el Señor está haciendo una conexión extraña aquí al introducir el tema del perdón con el tema de la oración. Pero lo cierto es que una cosa está íntimamente ligada con la otra. Aquellos que tienen fe en Dios, verdadera fe, son aquellos que han sido perdonados de todos sus pecados porque han creído en Jesús, y ahora pueden acercarse al Padre con toda confianza en oración. Dios, el Hijo, ha enviado el Espíritu suyo a nuestro corazón para que podamos clamar con confianza: Abba, Padre. Así que la oración del creyente no es ir a una maquinita de refresco, entrar la moneda, darle al botón y sale lo que tú quieres. No, la oración es una relación personal con Dios. La oración es la expresión de un corazón que quiere estar cerca de Dios. Mis hermanos, la razón por la que la oración es tan importante es porque fortalece esa relación filial con nuestro Padre que está en los cielos. Él no necesita que oremos, pero Él nos manda que oremos, entre otras razones, para desarrollar una relación cada vez más íntima con Él. Ahora, ¿qué sentido tiene orar a nuestro Padre cuando tenemos un corazón que rehúsa perdonar a otros? En vez de pedir por cualquier otra cosa, ¿tú sabes lo que tú deberías pedirle a Dios? Que te dé un corazón perdonador. No te acerques a pedirle otra cosa. Pídele a Dios que te dé un corazón perdonador para que tú puedas conceder de pura gracia el perdón que Él te otorgó a ti de pura gracia. Si tú no quieres perdonar las ofensas de otros, tampoco serás perdonado por tu Padre.
y tu relación filial con Él será distante. Mis hermanos, eso no quiere decir que vas a perder tu salvación. Lo que el Señor está diciendo aquí es que ese pecado de falta de perdón es un estorbo en tu relación con Dios, y por lo tanto tu oración es un acto contradictorio. Tu oración es un acto contradictorio, porque supuestamente te estás acercando a Dios en oración, pero lo cierto es que paternalmente hablando Él está lejos de ti por tu falta de perdón. Hay un problema que tú tienes con Dios que tú no has solucionado, y por lo tanto hay un estorbo con Dios. Perdona entonces para que puedas ser perdonado y vuelvas a disfrutar de una relación íntima y deleitosa con tu Padre Celestial. He ahí la conexión. Ahora, es importante advertir aquí que un pecado constante de falta de perdón puede ser un síntoma que revele que tú vas camino al infierno. Sí, tú oíste bien. Un corazón que consistentemente rehúsa perdonar es un corazón no creyente. Mi amigo, si tu vida se caracteriza por la falta de perdón a otros, no te engañes a ti mismo creyendo que vas camino al cielo. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el apóstol Juan. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que todo lo que se requiere para ver el poder de Dios en acción es tener fe, verdadera fe. Una fe que descansa en el hecho de que Él es fiel a sus promesas. Una fe que descansa en el hecho de que Él tiene el poder para cumplirlas. Una fe que descansa en su amor y en su bondad, por lo cual Él está inclinado a hacernos bien. Una fe que descansa en su sabiduría para entender que Él sabe perfectamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero sobre todas las cosas es una fe que descansa en Cristo para el perdón de todos nuestros pecados, porque esa es la gran promesa de Dios en su palabra, que en Él es justificado todo aquel que cree. Esa es la promesa que abre la puerta para todas las otras promesas. Y ahora yo te pregunto, ¿tú tienes esa clase de fe? ¿Tú tienes esa clase de fe? No fe en ti mismo, no fe en la fe, no fe en la oración. Tú tienes fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en su poder, fe en su fidelidad, fe en su sabiduría, fe en su Hijo. Porque si no es así, mi amigo, yo te invito en esta mañana a que vengas humillado delante de Él y le ruegues en oración que te concede esa fe. Que te concede esa fe. Confiesa tu pecado de incredulidad y pídele a Dios que cambie tu corazón incrédulo por un corazón creyente. Él puede hacer eso. Él puede hacer eso. Mi amigo, deja de confiar en ti mismo, confía únicamente en Cristo y en su obra de salvación, y Él removerá en este mismo instante la montaña de pecados que te separan de Él. Ven a Cristo. Ven a Cristo creyendo que Dios es fiel a su promesa de que todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna y serás salvo, porque Él es un Dios que no miente. Nuestro Dios no miente. Oh, que el Señor bendiga hoy su palabra predicada y que Él se complazca en repartir abundantemente hoy en este lugar arrepentimiento y fe. Que Él reparta abundantemente.